Buenos días, amados hermanos. Gracias al Señor por una oportunidad más para disfrutar nuestro alimento diario. Serie, la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Las epístolas de Juan y de Pedro. Amén. Tomo la palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas, por nuestro hermano Pedro Don. Disfrutaremos semana 1, día domingo. Leer con oración. Isaías capítulo 66, versículo 2, parte D. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, Amén. Señor Jesús, título: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Título de la semana: No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro recomienda que los jóvenes sean sumisos a los mayores, revestidos de humildad, para ser exaltados por el Señor. Los mayores no deben oprimir a los más jóvenes. Tratémonos unos a otros con humildad. El principio de la sumisión fue instituido por Dios. Por eso debemos obedecer a las leyes y las autoridades, aunque esto no signifique estar totalmente de acuerdo con ellas. Sin embargo, nunca debemos tener una actitud de rebelión o de revuelta, porque esto no es aprobado por el Señor. Lucifer fue creado perfecto, lleno de belleza y sabiduría, pero el orgullo entró en su corazón y pensó que Dios lo elegiría como gobernante para cuidar la creación. Cuando Dios eligió a su Hijo para gobernar las naciones, Lucifer se rebeló y se convirtió en adversario de Dios, siendo arrojado a la tierra. Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir en griego es antitazomi, que significa oponerse, como quien prepara un ejército para la batalla. Por lo tanto, es como si Dios preparara un ejército para luchar contra el soberbio. Por esta razón, tanto en la Biblia como en la historia de la humanidad, ningún rebelde prosperó y todos tuvieron un triste final. En cambio, Dios concede gracia a los humildes, es decir, Él mismo suple sus necesidades, porque reconocen su pequeñez, insuficiencia y pecaminosidad ante la grandeza, poder y santidad de Dios. Isaías capítulo 66 registra que Dios desea morar en alguien que es humilde de espíritu y ama reverentemente su palabra. Aquellos que tienen tal actitud consideran a los demás superiores a ellos mismos, y esto produce unidad en la iglesia. Esta unidad es tan potente como un rayo láser que concentra todos los rayos en una dirección, en el mismo ciclo y en la misma frecuencia. Colimados y coherentes, los rayos confieren al láser una potencia tremenda, capaz de cortar incluso acero y alcanzar grandes distancias. De la misma manera, cuando la iglesia está unida, las puertas del Hades son derribadas. Sabiendo esto, Satanás, en estos 20 siglos de historia de la iglesia, ha promovido la envidia y la competencia entre los miembros del cuerpo, causando divisiones. Gracias al Señor, la palabra está restaurando la unidad entre nosotros y es un arma muy poderosa para luchar contra el reino de las tinieblas. El camino de la bendición es seguir los pasos de Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios, más bien se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al invocar al nombre de Jesús, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. El apóstol Pedro también nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. No se trata de echarlas una a una, sino de echarlas todas de una vez, por todas sobre el Señor, sabiendo que Él es responsable de nosotros. De esta manera viviremos en paz. Tampoco podemos olvidar que hay un adversario que anda a nuestro alrededor, listo para devorarnos. Por eso tengamos cuidado. Cuando parece que vamos bien, Pablo nos advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Velemos en todo momento y nunca nos desviemos de la palabra. Todos los que cayeron estaban lejos de la palabra. Si nos mantenemos cerca de ella, practicándola, no seremos víctimas del león devorador. En Sudáfrica hicimos un safari, donde vimos leonas acechando cebras. Cuando la cebra se distrae, la leona la agarra y la devora. De la misma manera, el enemigo nos acecha, esperando un momento de debilidad para derribarnos. Por tanto, sigamos de cerca la palabra para no caer en las trampas del diablo. Más bien, resistámosle, firmes en la fe. Tengamos presente que no estamos solos, pues quienes luchan por el reino sufren con nosotros. Si por una parte hay un adversario que quiere devorarnos, por otra tenemos con nosotros al Dios de toda gracia, que nos provee de su vida abundante. Él permite que los sufrimientos vengan para perfeccionarnos, fortalecernos y fundamentarnos, llevándonos a la obediencia. Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso que después de su partida, lobos rapaces vendrían entre ellos y no perdonarían al rebaño. Los encomendó al Señor y a la palabra de su gracia. La palabra es nuestra protección. Si la seguimos de cerca, estaremos protegidos. Al concluir su primera epístola, Pedro reitera que esta es la verdadera gracia de Dios y solo en ella podemos permanecer realmente firmes. También menciona a Marcos, el mismo que viajó con Pablo en su primer viaje y lo abandonó por las dificultades. Esta última mención muestra que Marcos acompañó a Pedro y escuchó de él relatos de su tiempo con Jesús, lo que le permitió escribir uno de los 4 evangelios de la Biblia. El registro también prueba que Pedro escribió su primera epístola en Babilonia, poco antes de la muerte de Pablo. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, lo comisionó a buscar y traer a Marcos, quien le sería útil para el ministerio. Poco después, Marcos fue a Roma para ayudar a Pablo. Este joven que al principio no soportó el sufrimiento y se dio por vencido, después perseveró y fue útil tanto a Pedro como a Pablo. Esta es una lección para nosotros. Dios no quiere descartarnos. Si en algún momento sucumbimos a la persecución, no nos desanimemos, sino sigamos de cerca la palabra y perseveremos hasta el final. Jesús es el Señor.